Creo que hay que tener en cuenta para informar sobre la violencia machista, primero el respeto a la víctima por encima de todo. Para mí es algo fundamental que yo siempre busco. Y cuando hablo de víctima, no solamente hablo de víctima mujer, sino también las víctimas colaterales que ahora estamos descubriendo que han estado ocultas durante mucho tiempo, que son los hijos normalmente. Entonces eso es fundamental, el respeto a la mujer. Luego creo que además debemos tener también muy en cuenta que no solamente estamos informando, por lo tanto la información tiene que ser veraz al 100% y fiel a los hechos por encima de todo, pero también tenemos un plus de pedagogía, es decir, tenemos la capacidad de poder llegar a la sociedad con algo que ya nos han dicho, hasta por ley, que estamos obligados a potenciar y a defender. Entonces tenemos esa responsabilidad y yo creo que lo tenemos que utilizar. El lenguaje adecuado a la hora de tratar este tipo de informaciones nos permite defender y proteger a la víctima. Yo creo que es algo fundamental. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, a mí me parece muy importante, por ejemplo, hablar de la edad que tiene la víctima. A mí eso sí me parece importante, porque estás dando una visión de que no es algo puntual, ni es algo que esté concentrado solamente en un target, en una edad concreta, sino que es algo que afecta a todas las edades, ¿no? Y esa es la realidad con la que nos encontramos. Entonces hay que proteger a la víctima también, porque no hay que buscar el sensacionalismo de la historia, tienes que contar los hechos también. Para informar sobre las víctimas de violencia de género tenemos que tener en cuenta unas cuantas cosas. Primero, no vamos a tratarla ya de víctima, sino que tiene que ser una mujer que se ha empoderado lo suficiente como para poder hablar de su problema, eso por una parte. Y luego, sin ninguna duda, necesitamos la autorización de las víctimas para hablar de ellas. No podemos hacerlo a sus espaldas. La ley del Estatuto de la Víctima nos lo prohíbe taxativamente. Y después tenemos que hacerlo con respeto y con dignidad. Exactamente lo que se debe exigir a cualquier profesional de los medios de comunicación en cualquiera de las materias que trate. Los testimonios de las víctimas siempre que sean que permitan hacer una información que se entienda y que además pueda resultar útil a la sociedad para comprender el calado del problema, ese 90% del iceberg que está sumergido, y sobre todo darle respuestas para poder salir de ahí. O sea, en este sentido el periodismo tiene que tener una responsabilidad social. Debemos incorporar a los medios de comunicación las historias de vida de aquellas mujeres que han sufrido violencia machista, y debemos hacerlo en el momento en el que ellas ya puedan y no las trataremos nunca de víctimas, sino de mujeres que han sufrido maltrato, que hay una diferencia importante, porque la mujer no es la maltratada, es el hombre el maltratador. Y ella es maltratada en la medida que tiene relación con él. Pero cuando ya se ha liberado de ese problema, se ha venido arriba, se ha empoderado y puede hablar, puede resultar un testimonio muy útil para que la sociedad comprenda lo que está pasando y para que se dote de recursos para salir de esa espiral de maltrato. En la actualidad los medios de comunicación tienen como una especie de actitud en el sentido de que no pueden hacer ninguna información sin fotografías. Eso en la prensa. En la televisión, claro, es más difícil, ¿no? Entonces, en la prensa, por ejemplo, lo que sabemos es que no podemos hacer un tipo de fotografías, no, bueno, ni en la televisión. No se puede fotografiar el domicilio de la víctima, no se debe fotografiar a la víctima maltratada, y no se deben publicar fotografías que eroticen o que sean eroticen cuando se trata de otras violencias machistas. Por ejemplo, no podemos hablar de la trata poniendo fotografías que en cierto modo erotizan a la mujer. Hay que tener mucha prudencia con esto.